Bien, parece que estamos grabando. Ariel Basteiro, muchas gracias por acceder a nuestra entrevista desde Bolivia. Estás a una altura considerable y me decías que tenés suficientes glóbulos rojos como para soportar las alturas. Contanos, ¿cómo es estar allá? Uno ya está adaptado, no es la primera vez que me toca cumplir la responsabilidad de embajador aquí en La Paz. Ya lo he hecho entre el 2012 y el 2015 y este es un segundo periodo que se dio después de un hecho muy trágico que vivió Bolivia, como fue el golpe de Estado que se llevó adelante en noviembre del 2019 por parte de la derecha a Evo Morales. Posteriormente, con la normalización y con el gobierno de Alberto Fernández, ya en el gobierno de Argentina, volví a recibir la propuesta de volver a representar al país aquí en Bolivia, y uno aquí tiene conocidos, amigos, contento, muy bien, muy adaptado y pese a la altura y pese a condiciones especiales que tiene la ciudad de La Paz, que la hacen diferente a cualquier otra ciudad en el mundo. Muy bien y muy contento, trabajando mucho. ¿Pasaste las elecciones allá en Bolivia? ¿Cómo las analizaste? ¿Viniste a la Argentina? Fui a votar, fui el sábado, volví el lunes. Fue un viaje relámpago con el objetivo de cumplir y aportar con un granito de arena en la elección que se vivió en Argentina. Sí, toda la previa, que uno la ve desde afuera, a la distancia, preocupado por el aprovechamiento y la falta de escrúpulos que tiene nuestra derecha en Argentina, que hace que uno se preocupe porque sepa que por más que el gobierno de Alberto o cualquier gobierno haga las cosas bien o muy bien, nunca van a ser reconocidas, nunca van a ser acompañadas, apoyadas. Bolivia justo en ese mismo momento también estaba viviendo horas muy complejas. De tensión, con un paro. De mucha tensión por un paro que llevaba adelante también la derecha local, los comités cívicos, que son organizaciones sin ningún tipo de representación. Como sociedades de fomento aquí en la Argentina, explicabas. Más o menos eso. Alguna vez expliqué que tenían justificación y un rol determinado antes de la Constitución plurinacional. Antes, en esas condiciones, los gobernadores no eran electos por la gente, eran delegados del presidente y por ende no había parlamentos locales, con lo cual los comités cívicos sí, ahí tenían cierta importancia porque era la voz del pueblo, entre comillas, ¿no? Cuando la nueva Constitución permitió que los alcaldes, los gobernadores y los parlamentos locales fueran elegidos en el voto secreto directo en elecciones nacionales, los comités cívicos no tienen razón de ser. Sin embargo, por cultura, por historia, en algunas ciudades, en otras no. En La Paz, por ejemplo, el comité cívico casi que no tiene relevancia. Sí en Santa Cruz, sí en Potosí. Y allí aprovecharon condiciones totalmente antojadizas para provocar desestabilización, bloqueos, un paro cívico que tuvo al país 6 días parado. Hoy ya superado eso, la situación tiende a ser normal. Justo cuando en Argentina estábamos viviendo también la campaña o los días previos a la elección, acá se estaba dando una actitud por parte de la derecha muy parecida a la que se tenía en Argentina, que era oponerse a todo, tratar de esmerilar, de desgastar al gobierno constitucional. ¿Cuál es el impacto de nuestras elecciones, de las elecciones en la Argentina, en la región? Lamentablemente, los medios de comunicación en Bolivia como en Argentina son mayoritariamente captados por la derecha, con lo cual repiten los títulos de los diarios Clarín, del diario La Nación, y por ende faltan a la verdad. Entonces, la primera impresión que se genera cuando vos hablas aquí en Bolivia con referentes políticos es que tuvimos una derrota catastrófica. Entonces hay que explicarles. Fue un punto, ¿no? Que fue un punto de diferencia, o por lo menos. Sí. Y entonces hay que explicarle que la derrota en el conteo final, creo que estamos a menos de un punto, que no se sacaron diferencias en los niveles de representación. La provincia
se logró tener hoy mayoría, o por lo menos estar empatado, cosa que no sucedió durante Las los PASO. La proyección de las PASO era de una pérdida No, importante, arrasadora, y en este caso no sucedió. las pasos también se las considera y los medios de comunicación la presentan como una elección final cuando es una interna de partidos y ya no es la primera vez que sucede que lo que resulta en la elección general no tiene nada que ver con lo que resulta en las pasos. Ahí hay un reacomodamiento del voto, con lo cual no creo que haya que darle mucho lugar a las pasos considerándola como determinante. Las elecciones generales después arrojan otros números y otra realidad que hizo que mantengamos la mayoría o la primera mayoría en el Congreso Nacional, en el diputado, que con aliados se va a seguir teniendo quórum, ya sea en diputados como en senadores. Creo que es una expresión de deseo de Cambiemos que el Frente de Todos perdió las mayorías. Que no tenga gobernabilidad. La idea de ellos era quitarnos la gobernabilidad en estos 2 años. El tema que no atienden, no ven, es que el Movimiento Popular Neuquino, que tiene 2 senadores, históricamente votó con el peronismo, con el Frente de Todos, desde hace muchos años, con lo cual ahí lográs la mayoría que necesitas para tener gobernabilidad dentro de Cámara de Senadores, y lo mismo parecido pasa en diputados. La condicionalidad que nos impone el Fondo Monetario es difícil de soslayar con el endeudamiento que tiene la Argentina retirado del macrismo. ¿Cómo se ve en la región? ¿Qué posibilidades hay para luchar de manera estratégica regional ante estos organismos multilaterales de los cuales en este caso la Argentina es el mayor deudor y debería tener mayor poder de negociación por eso mismo? Sí, Argentina, después de haber tenido políticas que nos desendeudaron, llevadas adelante por Néstor y por Cristina, el gobierno de Macri particularmente, nos endeudó a niveles que nunca antes ningún país en el mundo, en la historia de la humanidad, en tan solo 2 años se haya generado un endeudamiento de casi 50.000 millones de dólares, como pasó dentro del gobierno de Cambiemos. Justamente en estos días se está visitando aquí Bolivia Sergio Chodos, que es el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, que no es el representante argentino, sino que es el representante del Cono Sur, de Paraguay, Bolivia, Uruguay, Chile, y él tiene una tarea compleja, difícil, porque también la mayoría de los gobiernos del Cono Sur son gobiernos de derecha, el de Uruguay, el de Paraguay, el de Chile. Solo Argentina y Bolivia mantienen una postura, no digo de confrontación, pero por lo menos sí de soberanía en cuanto a cómo manejar la deuda y cómo disputar y discutir lugares y negociaciones que permitan a los países pagar en condiciones lógicas y posibles, no como pretende el Fondo Monetario en los últimos años, que esos pagos sean a expensas del sacrificio del pueblo. Entonces, esa situación también a veces no es un problema de un país específico, es un problema regional. Las soluciones y de acuerdo a cómo avance la región, va a ser más difícil o más fácil para la Argentina buscar negociaciones que nos permitan lograr la reducción en la deuda o modificar los plazos de pago de esa deuda. Así que en esa tarea se está y yo creo que hay que sostenerla. Viendo las